En las sombras de la Gran Depresión, cuando los bancos caían y el FBI luchaba por controlar el caos, emergieron figuras que desafiaron el sistema con balas y audacia. Entre ellos, un hombre dejó su marca con su temeridad y su final trágico, Homer Van Meter. Desde los callejones de Chicago hasta los atracos más temerarios del Medio Oeste, este forajido navegó entre la lealtad y la traición, construyendo un legado de violencia y rebeldía que aún resuena en las crónicas del crimen organizado. ¿Quién fue este enigmático ladrón? ¿Qué lo llevó a la cima de la lista de enemigos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo terminó siendo víctima de una emboscada brutal? Prepárate para descubrir la historia que las balas escribieron. Homer Doyle Van Meter fue un delincuente y atracador de bancos estadounidense que estuvo activo a comienzos del siglo XX, especialmente conocido por su colaboración con John Dillinger y Babyface Nelson. El niño Van Meter nació en Fort Wayne, en el estado de Indiana en 1905, aunque algunas fuentes indican que fue el 3 de diciembre de 1906, siendo hijo de Julia Miller y su padre Carrie Van Meter, quien era un conductor de ferrocarril entregado al alcoholismo. Mientras cursaba el 6º grado, decidió huir de casa acabando en Chicago, en el estado de Illinois, donde se desempeñó como mesero y botón. En su adolescencia, su conducta fue desmejorando y comenzó a causar disturbios en el orden público debido a su estado de embriaguez, por lo que por primera vez fue detenido. Y el 23 de junio de 1923, el joven Van Meter recibió una condena de 41 días de prisión por robo en la ciudad de Aurora, Illinois. Posteriormente, fue condenado por el robo de automóviles y enviado a la penitenciaría del sur de Illinois el 11 de enero de 1924. Para ese momento llevaba un tatuaje en su antebrazo que decía Esperanza, y en el mes de diciembre de ese mismo año, obtuvo la libertad condicional. Pero 3 meses más tarde, junto a un ex compañero de prisión, decidieron asaltar a los pasajeros de un tren en Crown Point, Indiana, por lo que fue arrestado y hallado culpable del crimen, recibiendo una condena que cumpliría en el reformatorio de Indiana entre 10 y 21 años. Durante el tiempo que pasó en ese reformatorio, Van Meter conoció a John Dillinger y Harry Pierpont, aunque entabló una amistad y se llevó bien con John Dillinger, él y Harry Pierpont no se llevaban para nada bien, no se soportaban, principalmente por las travesuras y actitudes de Van Meter. Debido a su incumplimiento en las normas del reformatorio de Indiana y las constantes travesuras, el 28 de julio de 1925 fue trasladado a la prisión estatal de Michigan City. En enero de 1926, fue llevado a Chicago para declarar a favor de un sospechoso que había sido acusado por error de ser su cómplice en el atraco al tren en Crown Point. Aunque logró zafarse y escapar del transporte en Union Station, sus captores lo atraparon enseguida mientras pedía monedas en la calle. Una semana más tarde, intentó escapar nuevamente, junto a su compañero de celda Charles Stewart. Tras cortar los barrotes de su celda, ambos agredieron a un oficial de la prisión dejándolo inconsciente, pero fueron atrapados y detenidos antes de que pudieran salir. Como consecuencia de su comportamiento, estuvo castigado 2 meses en aislamiento, durante los cuales los guardias de la prisión lo sometieron a maltratos de manera violenta. Debido a esto, Van Meter hizo los cambios necesarios para que la Junta de Libertad Condicional le concediera su liberación el 19 de mayo de 1933, solo una semana después de que John Dillinger también obtuviera su libertad condicional. Habiendo pasado 3 meses fuera de prisión, el 18 de agosto, Van Meter formó equipo con Babyface Nelson y Tommy Carroll para asaltar un banco en Grand Haven, Michigan, del cual lograron llevarse $30,000. 2 meses después, el 23 de octubre, junto a John Paul Chase y Charles Fisher, alias Chuck, asaltaron un banco en Brainerd, Minnesota, llevándose consigo $32,000. Al finalizar 1933, el estado de Illinois dio a conocer su lista de enemigos públicos y Van Meter se encontraba en el puesto 18. El 3 de marzo de 1934 John Dillinger logra escapar de la cárcel en Crown Point, Indiana, y junto a John Hamilton, se unieron formando la banda con Nelson, Carroll, Addie Green y Van Meter, quienes llevaron a cabo un atraco el 6 de marzo en el Security National Bank and Trust Company en Sioux Falls, de Dakota del Sur, llevándose $49,500, se dirigieron hacia su refugio en St. Paul, Minnesota. Y aquí comienza la verdadera cacería. Con el FBI pisándole los talones y los cadáveres aumentando en su estela, Van Meter se enfrenta a un destino que parecía inevitable. Pero su vida no es solo una historia de crímenes, es un espejo de una época turbulenta y una lección de cómo la lealtad puede ser la diferencia entre la gloria y la caída.
Déjame tus comentarios sobre qué opinas de esta vida al límite y no te pierdas lo que está por venir, porque el desenlace es más impactante de lo que podrías imaginar. Quédate hasta el final. Una semana después, el 13 de marzo, en el estado de Iowa, robaron $52,000 del First National Bank en Mason City, y el 12 de abril Dan Meter junto a John Dillinger se encontraban en el estado de Indiana robando armas de fuego y chalecos antibalas a policías de una comisaría en Varsovia. A raíz de toda esta actividad delictiva, para el FBI, Dan Meter y su banda se volvieron el blanco de cacería. Tanto así, que el 3 de abril Larry Green fue atrapado y asesinado por el FBI. Dan Meter, Dillinger y su novia Billy Freshat, unos días antes, lograron escapar de la policía en St. Paul tras un tiroteo. Mientras escapaban de Little Bohemia Lodge, el 23 de abril, Dan Meter, Dillinger y Hamilton se encontraron en medio de un tiroteo en Hastings, Minnesota, donde Hamilton sufrió graves heridas y falleció 4 días después en la casa de Bonnie Davis. John Dillinger, Dan Meter y algunos integrantes de la banda Barker lo sepultaron en un pozo de grava cercano a Oswego, Illinois. A todo esto, en Ohio, Dan Meter, Dillinger y Carroll asaltaron el First National Bank en Fostoria el 3 de mayo, pero durante el atraco, Dan Meter disparó e hirió al jefe de policía local, Frank Culp, por lo que se mantuvieron ocultos en una cabaña en el bosque, cerca de East Chicago, Indiana, durante gran parte del mes de mayo. Para el 24 de mayo, Dan Meter y Dillinger fueron interceptados por los detectives Martin O'Brien y Lloyd Mulvihill del Departamento de Policía de East Chicago mientras manejaban un camión, e inmediatamente Dan Meter disparó y asesinó a ambos agentes con su pistola Tommy. Unos días después, John Dillinger y Dan Meter decidieron someterse a una cirugía plástica para ocultar sus identidades, realizada por Wilhelm Loser en el apartamento de Jimmy Probasco, quien era propietario de un bar vinculado al Chicago Outfit. La operación de Dan Meter fue el 3 de junio, pero descontento con los resultados y con el dolor que le causó la intervención, Dan Meter intentó asesinar a Wilhelm Loser en ese mismo momento. Días después, el 7 de junio, su socio Tommy Carroll perdió la vida en un tiroteo en Waterloo, Iowa. Sin perder tiempo, Dan Meter, Dillinger, Babyface Nausen y otro individuo no identificado asaltaron el Merchants National Bank en South Bend de Indiana el 30 de junio. Durante el atraco, Dan Meter acabó con la vida del oficial de policía Howard Wagner, aunque él también quedó herido por recibir un disparo en la cabeza. Este fue el último robo confirmado en el que participaron todos los implicados y sospechosos. Un grupo de agentes del FBI, bajo el mando de Malden Purvis y Samuel Cowley, junto con policías de East Chicago dirigidos por el detective Martin Zarkovich, emboscaron y dispararon para darle fin a John Dillinger justo afuera del Biograph Theater en Chicago, el 22 de julio de 1934. Esa misma noche, Dan Meter y su pareja Morrigan Forrest se escaparon hacia St. Paul. Un mes después, el 23 de agosto, Dan Meter se encontraba en Minnesota, en la intersección de Marion Street y University Avenue de St. Paul, donde tuvo un encuentro con 4 oficiales de policía, incluyendo al jefe Frank Cullen y el detective Tom Brown, junto con otros 2 hombres, todos ellos equipados con escopetas y metralletas Thompson. Según el informe que realizaron posteriormente de los agentes, Dan Meter desobedeció su orden de detenerse y se escapó hacia un callejón cercano, donde disparó 2 veces hacia los oficiales con una pistola calibre .380. El jefe de policía Frank Cullen, quien estaba armado con un rifle, interrumpió el tiroteo mientras un transeúnte se acercaba a la zona de peligro, pero los otros oficiales dispararon contra Dan Meter, hasta terminar cayendo sin vida a sus 28 años. Brown le siguió disparando mientras se encontraba tendido boca abajo. Las balas impactaron con tal fuerza que le arrancaron un dedo y casi le cortaron el pulgar y otro dedo de la mano derecha. Luego se descubrió que Dan Meter portaba una pistola automática Colt de calibre .380. El número y la severidad de las lesiones de su cuerpo se relacionaron con el uso de escopetas. Posteriormente, la familia de Dan Meter comentó que sus seres queridos habían sido empleados en alevosía para ejercicios de tiro. De acuerdo con el forense del condado de Ramsey, recibió 26 perdigones y una única bala de ametralladora, cuyas lesiones fueron todas penetrantes por la espalda. Los 4 agentes mencionaron que encontraron solo $1,323 en Dan Meter, aunque sus amigos y conocidos aseguraron que ese día llevaba al menos $10,000 consigo. Quien se ensañó en acabar con su vida fue Tom Brown, un ex jefe de policía famoso por su tendencia a aceptar sobornos de criminales y a quien Dan Meter, por su parte, había colaborado antes financiando la campaña de Brown para convertirse en sheriff.
Para entonces, Brown había sido rebajado de rango y se encontraba bajo investigación por corrupción, además de enfrentar acusaciones de haber colaborado con la banda Barker Corpus en los secuestros de William Ham y Edward Brammer, mientras el FBI llevaba a cabo entrevistas con antiguos cómplices criminales que habían sido capturados. Han surgido diversas teorías sobre quién delató a Van Meter a las autoridades. Algunas de las hipótesis incluyen a Babyface Nelson, con quien había tenido una disputa, así como a Harry Sawyer, el jefe del crimen organizado judío estadounidense en St. Paul, y su colaborador germano-estadounidense Jack Pfeffer. También se menciona al ladrón de bancos local, Tommy Gannon. En una entrevista realizada por el FBI en 1939 a un hombre que trabajaba en el mantenimiento de la granja de Harry Sawyer al norte de St. Paul, llamado Thomas Kerwin, reveló que había albergado a Gannon y Van Meter. Según Kirwin, Gannon traicionó a Van Meter al informar a la policía, en complicidad con Jack Pfeffer y Harry Sawyer. Como resultado, Harry Sawyer y el detective Brown se repartieron alrededor de $10,000 pertenecientes a Homer Van Meter, mientras que Gannon se quedó con sus armas. Para entonces el FBI comunicó su sospecha de que Harry Sawyer había ideado una trampa para Van Meter con el fin de robarle su dinero, compartiendo el botín con los 4 oficiales de alto rango involucrados en el tiroteo. Homer Dojo Van Meter fue sepultado en el cementerio Lindenwood, ubicado en Fort Wayne, Indiana. Así terminó Homer Van Meter, un hombre que vivió rápido, murió joven y dejó un legado envuelto en misterio, sangre y corrupción. Traicionado por aquellos en quienes confiaba y perseguido por la ley que siempre desafió, su nombre quedó grabado como uno de los forajidos más temidos de su tiempo. Pero esta no es solo la historia de un ladrón, es el reflejo de una época donde la ambición y la violencia eran las únicas monedas que muchos conocían. Si te apasionan estas historias de vidas al filo del abismo y te quedaste con ganas de más, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de estas épicas narraciones. ¿Qué opinas de la vida de Homer Van Meter? Deja tu comentario y hablemos de los hombres que escribieron la historia con fuego y pólvora. Nos vemos en el próximo video.